¿Semillas del pecado o frutos de vida? ¿Cuál prefieres? Imagínate por un momento que tienes una tarea, ya sea del colegio o de la universidad, y que por diversas razones no pudiste realizarla, ya sea porque te ocupaste en otras cosas o porque simplemente se te olvidó, se te pasó. Y recurres a la inteligencia artificial para hacer copia y pega y así poder presentar el trabajo el día que tenías que entregarlo. Para que al entregarlo tu promedio no baje. El día de hoy la inteligencia artificial nos puede ayudar para muchas cosas, por ejemplo, hacer trabajos de la universidad, investigaciones o incluso tomar decisiones de vida importantes. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos esta ayuda o esta herramienta para tomar el camino fácil, para hacer copia y pega en un trabajo o simplemente para evitar hacer un esfuerzo genuino en un compromiso que tenemos? ¿Es realmente la IA un problema o simplemente somos nosotros? ¿En algún momento de tu vida te has preguntado de dónde nacen estas cosas o de pronto las ganas de tomar malas decisiones? ¿O el por qué en un momento de tensión se nos es más fácil tomar una mala decisión? En la Biblia, el apóstol Santiago nos invita a mirar un poco más profundo. Nos invita a examinar nuestro corazón y darnos cuenta que el verdadero enemigo no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos, el cual es nuestros malos pensamientos surgen de nuestros propios malos deseos. Y esto lo podemos ver en su carta, que lleva su mismo nombre. En Santiago 1, del 3 al 18, dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En los tiempos de Santiago, hace 2000 años, los creyentes se veían expuestos a las mismas tentaciones que nosotros no podemos ver expuestos el día de hoy. Por ejemplo, deseos carnales, pensamientos egoístas, mentir para no ser juzgados. Quizás ellos no contaban con las herramientas que tal vez nosotros podemos contar el día de hoy, pero las tentaciones siguen siendo las mismas. Es decir, el formato ha cambiado un poco, pero la esencia sigue siendo la misma, que nos lleva a hacernos preguntas tales como, ¿a quién obedezco? ¿A Dios o a mis deseos carnales? En pocas palabras, Santiago nos enseña de que las tentaciones no vienen de Dios, como de pronto muchas personas puedan pensar, sino que vienen desde nuestros propios pensamientos, los malos deseos, los malos pensamientos. De allí es donde se producen y nacen las tentaciones, que todo lo contrario a lo que las personas piensan. Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios amoroso, que incluso nos ha dado todo lo bueno y lo perfecto. Entonces esto nos lleva a hacernos la pregunta: ¿será la IA una de las nuevas tentaciones de esta generación? ¿O cuáles son las nuevas tentaciones que se presentan el día de hoy y cómo podemos enfrentarlas? Y para poder conocerlas necesitamos saber cuál es el origen de la tentación, cómo es el proceso que lleva de la tentación al pecado, cuál es la naturaleza de Dios, que esto nos va a llevar a poder saber cómo enfrentarnos ante las tentaciones. Para poder saber cuál es el origen de las tentaciones necesitamos recurrir a la palabra. A ver qué nos dice Santiago del 13 al 14, que dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto nos da la respuesta de que Dios no es quien nos tienta, que incluso culpar a Dios y culpar a los demás, a otra persona, de nuestros propios malos pensamientos o de nuestras propias tentaciones o las cosas con las cuales nos podamos llegar a sentir tentados, es una manera de evadir la responsabilidad frente a nuestra propia culpabilidad. La palabra nos dice que somos arrastrados por nuestros propios malos pensamientos, es decir, que si yo no controlo un mal pensamiento puede llevarme a una acción perjudicial para mi vida. Lo bueno de esto es que no pasamos por nuestras tentaciones solos, y la clave para evitarla, para evitar que esto se convierta en una cadena de tragedias, es, número uno, descubrir cuál es el origen de esos malos pensamientos o de esas tentaciones, antes de que éstas se conviertan en un pecado.
Y cuando pasamos por estas tentaciones, lo bueno es que no estamos solos. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlas. Es decir, que durante la tentación, durante esos malos pensamientos, no estamos solos, sino que tenemos a Dios quien nos ayuda y nos sustenta durante ese momento de dificultad. Pero cuando no controlamos la tentación, esto puede desencadenar una, válgame la redundancia, una cadena de eventos desafortunados. Es decir, que la tentación es el principio de todos los males. Es decir, que esto nos lleva a preguntar entonces cuál es el proceso del pecado, cuál es el proceso que me lleva de una tentación a poder pecar. Entonces esto nos lo dice en Santiago del 15 al 16. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos, no erréis. Es decir, que pequeñas acciones desencadenan eventos o dolores de cabeza o eventos desafortunados. Esto nos quiere llevar a comprender que la tentación, muchas veces nosotros no podemos controlar nuestros pensamientos, porque vienen pensamientos intrusivos a nuestra cabeza, pero lo que sí podemos controlar es la maquinación que hacemos con ese pensamiento para que este no nos lleve a una consecuencia peor, porque el pecado es el peor empleador, es decir, el pecado no da o no nos remunera de la manera que nos promete, sino que más bien nos perjudica. Ya que cuando se presenta es muy hermoso y nos promete muchas cosas, pero al final de todo, como lo dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto nos quiere decir que el pecado puede demostrarse muy bello, pero al fin de todo lo que nos promete, siempre va a ser la paga o el final del pecado va a ser la muerte. Con lo anterior nos hemos podido dar cuenta que no es de Dios quien provienen las tentaciones. Es decir, que cada vez que yo siento o quiero hacer algo malo, no es que Dios me está tentando, sino que es mis propios malos pensamientos, mi propia naturaleza caída que me hace querer hacer el mal. Entonces, si mi naturaleza caída me hace querer hacer el mal, ¿qué es lo que nos ofrece Dios a nosotros? Que obviamente, como lo revela el texto, estamos siendo tentados constantemente. Pues nos vamos a la palabra del versículo 17 al 18, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer como nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. La naturaleza de Dios, a diferencia de la nuestra, no es cambiante. Dios no cambia, así como por ejemplo nosotros podemos cambiar de pensamiento una y otra vez, pero Dios no cambia. Y Dios tiene una mejor oferta de la cual tiene el pecado para nuestras vidas. Él nos ofrece una vida nueva y llena de propósito, una salida al pecado, una salida, perdón, a la tentación por medio de la salvación que está en Cristo Jesús. Él nos ayuda por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo a poder salir de esa situación de tentación. En el momento en que somos tentados por medio de la palabra de Dios es que podemos salir de ese momento. En Santiago nos ofrece dos enseñanzas muy importantes: la importancia de no ceder ante las tentaciones y el carácter de Dios frente a ellas. Debemos entender que para poder pasar las tentaciones no podemos hacerlo solo, necesitamos a Cristo. Jesús no solamente nos entiende, sino que él mismo también pasó por un momento de tentación. Pero ¿cómo se libró Jesús ante la tentación o el ser tentado por el mismo diablo? Por medio de la palabra y la fortaleza que le dio el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4 Jesús nos enseña que no necesitamos ceder ante las tentaciones, no es necesario ceder ante las tentaciones, sino enfrentarlas con la ayuda de Dios, enfrentarlas para poder vivir una vida de confianza en Jesús. Las tentaciones provienen de nuestros propios malos deseos, pero Dios nos da todo lo bueno y todo lo perfecto para poder enfrentarlas, que es su Hijo Jesús y su palabra. Entonces esta palabra nos lleva a entender o la aplicación que podemos hacer frente a esta palabra es que en los momentos en los cuales somos tentados debemos
en lugar de culpar a Dios o a los demás, debemos reconocer nuestra propia responsabilidad y también poder reconocer nuestros malos deseos y también en los momentos en los cuales somos más vulnerables. La segunda aplicación que podemos ver en medio de esta palabra, en medio de este sermón, es que cuando yo lleno mi vida de todo lo bueno, de todo lo perfecto, es decir, de la palabra de Dios, no habrá espacio para malos pensamientos, y a través de esto, a través de la llenura de la palabra, de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestro espíritu se va a volver fortalecido. La tercera manera en la que podemos aplicar esto en nuestras vidas es que podemos elegir sembrar semillas de vida en nuestras vidas, válgame la redundancia. Es decir, elegir todo lo bueno, todo lo que viene de Dios por sobre la tentación, aunque muchas veces sea difícil y nos cueste. La cuarta manera por la cual podemos aplicar esta palabra en nuestras vidas es que no podemos pasar nuestros momentos de tentaciones solos. Necesitamos ayuda, necesitamos buscar ayuda, ya sea en la palabra, pero también a través de nuestros consejeros, a través de nuestros líderes espirituales. Podemos sobrepasar estos pensamientos recurrentes que nos están haciendo caer muchas veces. Y por último, si en caso de caer, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y descansar en su gracia, la cual por medio de Cristo Jesús, nos va a ayudar a levantarnos una vez más. Dios te bendiga.